7 pasos para recibir el Espíritu Santo. Por Kenneth Hagin. Capítulo 1. 7 pasos para recibir el Espíritu Santo. Juan 14, 16, 17 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hechos 2, 32, 33 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Cómo podemos ayudar a una persona a recibir el Espíritu Santo? 1. Debemos ayudar al solicitante para que vea que Dios ya ha dado el Espíritu Santo y que ahora es cosa del mismo solicitante recibir el Espíritu, que no hay que suplicar a Dios. Somos sus hijos y como tales no es necesario suplicar a nuestro Padre Celestial, y además el suplicar constituye un acto de incredulidad. 2. Hay que guiar al solicitante para que sepa que una vez salvo se encuentra listo para recibir el Espíritu Santo. Muchas personas han sido mal instruidas, y por lo tanto creen que es necesario hacer muchas cosas antes de estar listas para recibir. Si una persona es salva, la misma es recta y lista para recibir el Espíritu Santo. El pecador no puede cambiar su naturaleza, pero cuando nace de nuevo ya es transformado y hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Ilustración. El señor Moody cuenta de una jovencita a la cual le gustaba tanto el baile que sentía que no podía dejarlo, y por lo tanto no podría ser salva. Sin embargo, se le animó a ir a la iglesia y a recibir la salvación, siéndole dicho que después de esta experiencia ella podría bailar todo lo que quisiera. Para su sorpresa encontró que después de ser salva ya no tenía el deseo de bailar. El querer había desaparecido. Se puede mentir, robar, o pecar en la forma que más nos guste después de ser salvos, pero sucede que ya no queremos hacerlo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas que nos gustaban ya no nos atraen porque nuestra naturaleza ha sido cambiada. Por lo tanto, si una persona ha nacido de nuevo, está perfectamente salvada y lista en ese momento para recibir el Espíritu Santo. 3. Aun si un creyente no tiene el ministerio de imponer las manos, es propio que ayude en este caso al que desea el Espíritu Santo, porque así libera la fe de esa persona. Algunos tienen el don de imponer las manos para que otros reciban el Espíritu Santo y la sanidad. Este don es dado por Dios y nunca puede ser comprado con dinero. Hechos 8, 18, 20 Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». Sin embargo, cuando algún creyente lleno del Espíritu impone las manos sobre un suplicante, aquel no puede darle el Espíritu Santo. Este tiene que recibirlo por sí mismo. Nosotros no podemos hacerlo por él. De la misma manera, nadie puede recibir la sanidad por nosotros, sino que es nuestra voluntad la que actúa. Tenemos que aceptar estas cosas por nosotros mismos. Podemos ministrar por medio de la palabra sobre la salvación y sobre las otras promesas de Dios, pero el que escucha debe recibirlo él mismo. Cuando predicamos la palabra de Dios, la gente está compungido, pero esto es hasta donde nosotros podemos llegar. Nuestras oraciones pueden hacer que el poder de Dios descienda sobre la gente, pero ellos tienen que recibirlo de su propia voluntad. Tienen que decir: «Eso es mío. Lo recibo. Lo tomo». 4. Dígale al solicitante que él ha de hablar. El Espíritu Santo actuará sobre sus labios y lengua, pero él debe poner el sonido a la acción y así hablar. Hechos 19, 6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Debe esperarse que cuando el solicitante reciba el Espíritu Santo, hablará en otra lengua a medida que el Espíritu le dé la palabra. El Espíritu Santo no habla en lenguas. Nosotros producimos el hablar. El Espíritu Santo no se posesiona de nuestra lengua y habla. Somos nosotros quienes hablamos. Hechos 2, 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos es el sujeto de la oración. Ellos hablaron. El Espíritu Santo les dio la manera de expresarse.
Hechos 10, 44, 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Hechos 19, 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, y profetizaban. En 1 Corintios 14, 15, 18, 27, Pablo siempre se refiere al individuo cuando instruye a la iglesia. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, el que habla en lengua extraña, si habla alguno en lengua extraña, etc. Como Pablo lo indica en este su texto, ciertamente es de beneficio que nos hablemos a nosotros mismos y a Dios en lenguas. Esto es bíblico y bendito. En ninguna porción del Nuevo Testamento se declara que el Espíritu Santo esté hablando en lenguas. Siempre es la persona quien habla, pero es el Espíritu quien da la expresión. Hablar en lenguas privadamente edifica o fortalece al creyente. Pablo dice en 1 Corintios 14, 19, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Aquí se refería al predicar y al enseñar. Sus oyentes no recibían beneficio alguno si él hablara en lenguas durante la asamblea pública, porque no le entenderían. Por lo tanto, él dice que sería mejor hablar 5 palabras entendidas para poder instruir. Al tratar con un solicitante, solo debe usarse lenguaje bíblico, no expresiones de hombres. De otra manera las instrucciones se hacen confusas y hasta causan miedo a la persona. 5. Dígale al solicitante que se deshaga de todos los temores adquiridos de escuchar a maestros poco preparados en la palabra. Dígale que no tenga miedo de recibir algo que sea falso o mal hecho, que no hay peligro de recibir algo falso. Dios no miente y él dijo que si le pedimos, él nos dará el Espíritu Santo. Lucas 11, 11, 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ayude a la persona de darse cuenta de que recibirá el verdadero Espíritu Santo. 6. Dígale que abra la boca y que respire profundamente, y que le diga a Dios en su espíritu: ahora mismo estoy recibiendo por fe el Espíritu Santo. Insista en que no debe hablar una sola palabra en español. No se puede hablar en 2 lenguas al mismo tiempo. La mente no puede tomar parte en esta experiencia, sino solo el corazón. Cuando usted vea moverse el Espíritu Santo sobre los labios, dígale que hable sin temor lo que le parezca más fácil. Cuando esa persona haya levantado en fe su lengua clara, entonces puede estar seguro que ha recibido el bautismo del Espíritu. Hechos 29, 21, 23. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Oseas 6, 3. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La lluvia tardía y la temprana son el Espíritu Santo. La lluvia temprana cayó durante Pentecostés. Nosotros estamos gozando de la lluvia tardía. Jesús dijo: vengan y tomen, y se refería al Espíritu Santo. Cuando una persona bebe agua, ábrele boca y toma aliento. No se puede tomar agua con la boca cerrada, ni tampoco se puede recibir al Espíritu Santo con la boca cerrada. El hablar en lenguas es una cooperación entre usted y el Espíritu Santo. ¿Cómo nos dirige el Espíritu Santo? Hay 2 maneras. Muchas personas tienen la experiencia de escuchar la formación de las palabras sobrenaturales muy dentro de su ser, que luego como burbujas ascienden a la boca para ser pronunciadas. La otra forma es por un temblor de labios. La persona siente una rigidez de la mandíbula y un engrosamiento de la lengua. El Espíritu Santo causa esta sensación porque los labios y la lengua son los órganos que usamos para formar las palabras. Pero a nosotros nos toca darles el sonido. Esta es la manera en que Él nos da la expresión o nos incita a expresarnos. Usted satisface su sed bebiendo.
Efesios 5, 18, 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los cánticos espirituales de que aquí se habla no son los que se encuentran en los himnarios, pero sí cánticos improvisados al momento, dados por el Espíritu Santo. La palabra inspiración significa inhalar el Espíritu de Dios. Usted puede mirar hacia Dios y tomarlo con el aire que respira. Haciendo que la persona respire profundamente, puede así relajarse y beber el Espíritu, o ser lleno del Espíritu Santo. 7. Nunca se debe apretar a la persona que ha venido para recibir el Espíritu Santo, ni permitir que se forme un grupo alrededor de ella. Ha habido muchas ocasiones en el evangelismo completo cuando la gente se ha aglomerado en torno del solicitante, portándose más o menos así. Una persona a la derecha le gritaba al oído: sostente. Otra persona a la izquierda le gritaba: relájate. Otra persona le golpeaba en la espalda gritándole: no resistas. A pesar de toda esta confusión, benditos corazones ignorantes, la persona recibía el Espíritu Santo. Esto es ignorancia pura y simple porque en muchos casos ha robado al solicitante su bendición, porque lo han asustado tanto que se ha ido y nunca ha recibido el Espíritu Santo. Si usted piensa que es necesario orar en voz alta, no lo haga en español. Hágalo en lenguas, y así se fortalecerá la fe del interesado. Lenguas más que todos vosotros, el que habla en lengua extraña, si habla alguno en lengua extraña, etc. Como Pablo lo indica en su texto, ciertamente es de beneficio que nos hablemos a nosotros mismos y a Dios en lenguas. Esto es bíblico y bendito. En ninguna porción del Nuevo Testamento se declara que el Espíritu Santo esté hablando en lenguas. Siempre es la persona quien habla, pero es el Espíritu quien da la expresión. Hablar en lenguas privadamente edifica o fortalece al creyente. Pablo dice en 1 Corintios 14, 19, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Aquí se refería al predicar y al enseñar. Sus oyentes no recibían beneficio alguno si él hablara en lenguas durante la asamblea pública, porque no le entenderían. Por lo tanto, él dice que sería mejor hablar 5 palabras entendidas para poder instruir. Al tratar con un solicitante, solo debe usarse lenguaje bíblico, no expresiones de hombres. De otra manera las instrucciones se hacen confusas y hasta causan miedo a la persona. 5. Dígale al solicitante que se deshaga de todos los temores adquiridos de escuchar a maestros poco preparados en la palabra. Dígale que no tenga miedo de recibir algo que sea falso o mal hecho, que no hay peligro de recibir algo falso. Dios no miente y él dijo que si le pedimos, él nos dará el Espíritu Santo. Lucas 11, 11, 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ayude a la persona de darse cuenta de que recibirá el verdadero Espíritu Santo. 6. Dígale que haga abstracción. El señor Moody cuenta de una jovencita a la cual le gustaba tanto el baile que sentía que no podía dejarlo, y por lo tanto no podría ser salva. Sin embargo, se le animó a ir a la iglesia y a recibir la salvación, siéndole dicho que después de esta experiencia ella podría bailar todo lo que quisiera. Para su sorpresa encontró que después de ser salva ya no tenía el deseo de bailar. El querer había desaparecido. Se puede mentir, robar, o pecar en la forma que más nos guste después de ser salvos, pero sucede que ya no queremos hacerlo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas que nos gustaban ya no nos atraen porque nuestra naturaleza ha sido cambiada. Por lo tanto, si una persona ha nacido de nuevo, está perfectamente salvada y lista en ese momento para recibir el Espíritu Santo. 3. Aun si un creyente no tiene el ministerio de imponer las manos, es propio que ayude en este caso al que desea el Espíritu Santo, porque así libera la fe de esa persona. Algunos tienen el don de imponer las manos para que otros reciban el Espíritu Santo y la sanidad. Este don es dado por Dios y nunca puede ser comprado con dinero. Hechos 8, 18, 20. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
Sin embargo, cuando algún creyente lleno del Espíritu impone las manos sobre un suplicante, aquel no puede darle el Espíritu Santo. Este tiene que recibirlo por sí mismo. Nosotros no podemos hacerlo por él. De la misma manera, nadie puede recibir la sanidad por nosotros, sino que es nuestra voluntad la que actúa. Tenemos que aceptar estas cosas por nosotros mismos. Podemos ministrar por medio de la boca y que respire profundamente, y que le diga a Dios en su espíritu: ahora mismo estoy recibiendo por fe el Espíritu Santo. Insista en que no debe hablar una sola palabra en español. No se puede hablar en dos lenguas al mismo tiempo. La mente no puede tomar parte en esta experiencia, sino solo el corazón. Cuando usted vea moverse el Espíritu Santo sobre los labios, dígale que hable sin temor lo que le parezca más fácil. Cuando esa persona haya levantado en fe su lengua clara, entonces puede estar seguro que ha recibido el bautismo del Espíritu. 29, 21, 23 me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Santiago 5, 7 Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Oseas 6, 3 Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La lluvia tardía y la temprana son el Espíritu Santo. La lluvia temprana cayó durante Pentecostés. Nosotros estamos gozando de la lluvia tardía. Jesús dijo: vengan y tomen, y se refería al Espíritu Santo. Cuando una persona bebe agua, ábrele boca y toma aliento. No se puede tomar agua con la boca cerrada, ni tampoco se puede recibir al Espíritu Santo con la boca cerrada. El hablar en lenguas es una cooperación entre usted y el Espíritu Santo. ¿Cómo nos dirige el Espíritu Santo? Hay dos maneras. Muchas personas tienen la experiencia de escuchar la formación de las palabras sobrenaturales muy dentro de sus 7 pasos para recibir el Espíritu Santo. Por Kenneth Hagin. Capítulo 1. 7 pasos para recibir el Espíritu Santo. Juan 14, 16, 17 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hechos 2, 32, 33 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Cómo podemos ayudar a una persona a recibir el Espíritu Santo? 1. Debemos ayudar al solicitante para que vea que Dios ya ha dado el Espíritu Santo y que ahora es cosa del mismo solicitante recibir el Espíritu, que no hay que suplicar a Dios. Somos sus hijos y como tales no es necesario suplicar a nuestro Padre Celestial, y además el suplicar constituye un acto de incredulidad. 2. Hay que guiar al solicitante para que sepa que una vez salvo se encuentra listo para recibir el Espíritu Santo. Muchas personas han sido mal instruidas, y por lo tanto creen que es necesario hacer muchas cosas antes de estar listas para recibir. Si una persona es salva, la misma es recta y lista para recibir el Espíritu Santo. El pecador no puede cambiar su naturaleza, pero cuando nace de nuevo ya es transformado y hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Y Luz habla sobre la salvación y sobre las otras promesas de Dios, pero el que escucha debe recibirlo él mismo. Cuando predicamos la palabra de Dios, la gente está compungido, pero esto es hasta donde nosotros podemos llegar. Nuestras oraciones pueden hacer que el poder de Dios descienda sobre la gente, pero ellos tienen que recibirlo de su propia voluntad. Tienen que decir: eso es mío. Lo recibo. Lo tomo. 4. Dígale al solicitante que él ha de hablar. El Espíritu Santo actuará sobre sus labios y lengua, pero él debe poner el sonido a la acción y así hablar. Hechos 19, 6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Debe esperarse que cuando el solicitante reciba el Espíritu Santo, hablará en otra lengua a medida que el Espíritu le dé la palabra.
El Espíritu Santo no habla en lenguas. Nosotros producimos el hablar. El Espíritu Santo no se posesiona de nuestra lengua y habla. Somos nosotros quienes hablamos. Hechos 2:4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos es el sujeto de la oración. Ellos hablaron. El Espíritu Santo les dio la manera de expresarse. Hechos 10:44-46 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Hechos 19:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, y profetizaban. En 1 Corintios 14:15-18-27, Pablo siempre se refiere al individuo cuando instruye a la iglesia. Doy gracias a Dios que hablo en